con el profesor Miguel Alberto González, justamente con Analectas de la Caverna. Yo creo que los poquitos lugares donde yo vengo a hablar de literatura es aquí en términos de profesores. Otra cosa es que tú vayas a otro lugar a presentar libros, pero en términos... Entonces agradecer el gesto. Yo quiero, o lo que conversamos con Sandra, era que iba a hablar un rato de este libro que se llama Analectas de la Caverna. Este es un libro que fue publicado en el 2004 y Analectas, Confucio tiene un texto que se llama Analectas, quiere decir escrituras año a año, de anual. Y caverna es de Platón, ¿no es cierto? La idea que parece que estuviéramos en la caverna y nos diéramos cuenta, de ahí sale el título, entonces uniendo la experiencia de Confucio en las Analectas de Confucio y en la caverna platónica. Algo así como unir un poquito Oriente y Occidente, ¿no es cierto? Como Oriente que tiene unas tradiciones un poco distintas a las nuestras y Occidente en términos de la caverna. Recuerden ustedes que la caverna es algo así como que en la vida, si fuéramos en la caverna, tenemos una información parcial del mundo y a veces nos quedamos con esa sola información parcial del mundo y eso es lo que se vuelve la caverna. Bueno, en la República en Platón nos muestra que en la caverna hay unas personas sentadas y al frente proyectan las figuras, las sombras de las figuras y ellos creen que esa es la realidad, ¿no? Las sombras que están al frente. Y hoy por hoy, seguramente esas sombras que están al frente ya sabemos que no son los reflejos nuestros, sino lo que yo denomino los lenguajes de los poderes, que nos dicen a través de sus informativos qué debemos hacer, qué no debemos hacer y hasta dónde podemos llegar. Y el libro se divide como en 10 escenarios. Eso que hay al fondo es una pintura, yo también pinto, y esa se llama Molinos. Es una pintura de un viaje que hicimos en algún momento a Campo de Criptana, eso en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, ellos conectan ahí con arribita de Madrid y ahí es donde nace toda esa figura toda esa apuesta del Quijote, toda esa lectura, todo eso. Lo que tiene la literatura es que a nosotros no nos basta el mundo cotidiano. Si nos bastara el mundo cotidiano no necesitaríamos ni literatura, ni cine, ni televisión, pero a nosotros no nos basta la cotidianidad, no nos basta ser casados, tener hijos, tener trabajo, tener carro, tener casa o no los tengamos. Eso no nos es suficiente. Por eso está la literatura y por eso está la ciencia ficción. Necesitamos mucho de ciencia ficción. Y cada cuento tiene una imagen, como ustedes lo vieron. Bueno, si tienen preguntas, bien pueda. Yo les quiero contar más o menos y después vamos a las preguntas. El primer cuento se llama Y los sueños, sueños son. Los sueños y los sueños, sueños son están inspirados en Pedro Calderón de la Barca. Usualmente, después de ciertos momentos, uno deja de escribir sus cotidianidades para casi siempre basarse en otras grandes lecturas. Solo cuando se es muy niño uno escribe la cotidianidad, ya después, en términos literarios, es muy difícil que usted no escriba la cotidianidad si no está basado en otras grandes apuestas. Pedro Calderón de la Barca, que hace parte del siglo de oro español, estamos hablando de hace 500 años, tiene un texto que se llama Y los sueños, sueños son. Y él se pregunta, ¿y qué es la vida? Y la vida es una ilusión, la vida es un sueño y los sueños, sueños son. Dicho hace 600 años. Y se llama así, Y los sueños, sueños son, en honor a Pedro Calderón de la Barca. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esta historia? Detrás de esta historia está la vida un poco de Galán y un poco de Pizarro. Es un poco. Contado en un pueblito cualquiera. Es alguien que se lanza a la alcaldía, gana la alcaldía, como ustedes, si alguno lo pudieron leer, triunfa, ofrece algo parecido a lo que hace el socialismo, a lo que estaría haciendo ahora Petro, me hago entender. Ofrece lo mejor de sí, no robar, los corruptos, no sé qué, todo, que es muy del progresismo, ofrecer todo este tipo de cosas que gustan mucho a la humanidad. Y al final, ¿qué pasa con él? Lo asesina, otro del pueblo, que sería en el fondo lo que las ofertas de Galán, las ofertas en su momento que no
Ellos nunca ganaron las candidaturas, pero estaban ahí, de Gaitán, Galán y el mismo Pizarro, que eran voces muy poderosas para en su momento ser presidentes y que tenían ofertas muy parecidas en ese sentido. Lo mata el pueblo, pero no es el único caso, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que Gandhi libera a la India con todo el gran esfuerzo contra Inglaterra, cuando ya están libres y todo eso, el mismo del pueblo va y lo mata. Matar a Gandhi, imagínense ustedes, que no podríamos esperar nosotros de la humanidad. Y empieza así. Hay gentes que sus sueños se desvanecen al primer viento. Hay también gentes que nacen para carne de cañón y sus sueños no se desvanecen. ¿Qué pensará Dios de esos destinos manifiestos tan extraños? Esto tiene que ver una crítica al destino manifiesto. Y las gentes que sueñan despiertas tienen una textura diferente, accionan el mundo con otras lógicas a los que solo sueñan mientras duermen. Esto viene de unos poemas, yo me acuerdo que leí alguna vez, y la pregunta es, ¿cómo soñamos nosotros? ¿De qué manera soñamos? La mayoría de la gente sueña durmiendo, y la propuesta es cómo vamos a soñar despiertos y qué texturas son esos sueños, que seguramente no son la textura ni son los aromas de los sueños nocturnos, ni los sonidos, tendrían que ser otros. Más o menos lo que quiere decir el cuento. Y termina en esto, ¿no? A él ya lo han matado, entonces la multitud se dispersa, al fin de cuentas de ella emerge el líder, el homicida y otros indolentes. Pero a no olvidar que de ella seguirán surgiendo los hombres con su impensable proceder. Es decir, la misma humanidad que mata a los hombres es la misma humanidad que produce los mesías, es la misma humanidad que produce los profesores, es la misma humanidad que produce los narcotraficantes, es la misma humanidad que produce los estudiantes, es la misma humanidad que produce los escritores. Es eso, la humanidad es eso, somos eso. Y frente a eso, no olvidarnos que segundos después muere como tantos otros utopistas del planeta que sueñan con resolver los problemas de una comunidad sin siquiera remediar los propios. Y no sé si les ha pasado, pero a veces nosotros, eso también es una mirada a cada uno de nosotros, a veces nosotros estamos tratando de ayudarle a resolver el problema a los otros sin haber resuelto lo nuestro. Sucede con el amor, sucede con la economía, sucede con mil cosas, con estudiantes. Los estudiantes le dicen, mire, profe, yo estoy que me suicido, y a veces le llegan, no, porque me dejó el novio o la novia, y uno está en la misma condición, y como dice Antanamocus, uno está peor. Y como dice Antanamocus, esa es la grandeza de la humanidad, que usted en el medio del dolor es capaz de ayudarle al otro. Que cuando el otro le pregunta un consejo, usted, por hundido que esté, usted parte de ahí, se rehace. Y lo demuestra, por ejemplo, en los terremotos. Antanamocus, que ustedes lo conocieron, hace un ejercicio muy importante en eso. Antanamocus dice, si hay algo grande en la humanidad es cuando están los grandes cataclismos. Un terremoto, una cosa de esas, todo el mundo se le olvida y va y ayuda al otro. Y es muy propio de la humanidad. Bueno, eso es lo que quiere decir esto. Y bueno, ya lo había expresado Calderón de la Barca. El vivir es una ilusión, una ficción. Toda la existencia no es más que un sueño y los sueños son. Si nuestra existencia es una ilusión, eso habría que conversarlo, pero seguramente el que se llamó Miguel en 1600, que no conocemos y que nadie sabe de él, es una ilusión. Fue un sueño. La que se llamó María en el año 300 antes de Cristo, después de Cristo, una ilusión. No camina por ningún lugar. Y es más o menos lo que nos quiere decir Calderón de la Barca. Que no nos descuidemos tanto, que nosotros lo que estamos es un poquito soñando. Pero bueno, ¿quisieran decir algo ahí de lo que leyeron, de lo que...? Miguel, sí, a mí me parece incluso muy curioso este personaje, que al momento de su discurso hizo énfasis en aquello que aprendí fuera. Y hago como referencia de pronto a Ospina, donde hablaba en ¿dónde está la franja amarilla? Que a veces vivimos cosas que ni siquiera nosotros luchamos por ello y estamos siguiendo como un patrón. Entonces, fue como el impacto que me dejó ese personaje,
y a veces lo iluso que somos como audiencia, como ciudadanía, como pueblo, porque eso es lo que nos están ofreciendo, y no es siquiera cercano, porque está fuera de nuestra zona, está fuera de lo que somos como patria. Eso sí me pareció bastante... Fantástico. Lo que ocurre ahí con el personaje también es una crítica muy abierta a la colombianidad, cada vez un poco. Cuando el libro se escribe, Colombia ha sido un país muy cerrado, Colombia en general ha sido un país muy tonto organizativamente para la realidad política, económica, religiosa, administrativamente. Es un país que debería estar en un lugar, pero es un país muy cerrado. Ha sido un país, apenas ahora es un país que se está abriendo. Apenas ahora es un país que sabe cómo el café se puede producir de otra manera y eso no es posible si usted sale. Yo he salido desde el año 86 de Colombia, 87, y usted iba y en todos los lugares producían café, no te vendían, y aquí te vendían solamente un cafecito así, con azúcar, no, cuando siempre era con azúcar, era con leche, sin leche, pero el azúcar ya venía incluida en el café la mayoría de las veces. Era la gran variación. Y desde esa época ya se sabía que Suiza ganaba el doble o el triple del dinero con el café que nosotros producíamos acá en Suiza. Y eso tiene que ver si usted sale o no sale, porque si usted no sale no tiene manera de confrontar. Él lo que nos quiere decir en esta historia es que él sabe que el mundo no es solo el pueblito donde él vive, que ese es parte del mundo, pero que no es una copia exacta del mundo, que ningún pueblo es una copia exacta del mundo, y que a él le permite haber salido y conocer otras experiencias para gobernar allí. Y eso que trae es precisamente lo que le pasó a nuestros grandes indígenas. Se dice que o al menos en algunas conversaciones que hemos tenido, nuestros grandes pueblos indígenas desaparecen por los españoles y por los conquistadores. Y es más o menos lo que nos quiere decir el Iber. Hay que salir, hay que conocer. La verdad no es una sola, la verdad no es... La historia no ha cambiado para Colombia, que es quizá lo más dramático del cuento, que es quizá lo más dramático de la historia. 30 años después, que esto yo lo empiezo a escribir en los años 90, 30 años después seguimos en la misma historia. Aquí tú no puedes decir que eres ni líder ni nada porque todo es condenado. Alguien te mata y nadie sabe quién te mata. Nadie sabe quién te mata. Bueno, entonces salir... Claro, y porque aquí tenemos el concepto muy elaborado desde las violencias políticas, muy elaborado desde donde el Estado es muy débil y muy potenciado por el narcotráfico, que yo hago justicia por mis propias manos. Por mis propias manos. Es que eso lo vimos hace nada cuando mataron a este chico en el viaducto, pero eso es un ejemplo. Cada rato, yo no veo noticias, pero no sino leer, cada rato matan a una persona porque preguntó, porque protestó, y lo que atrás le colocan es que era todo lo que tú quieras se justifica para asesinar. Es lo que nos dice el cuento. Él dice, yo fui drogadicto, yo robé, yo hice daños en la calle, es decir, él muestra que fue ese ciudadano que tiene que ser el ciudadano de Colombia. Un ciudadano que el Estado ha rechazado, un ciudadano que el Estado no le ha dado derecho a estudiar, un ciudadano que el Estado se ha olvidado de la salud, un ciudadano que el Estado se ha olvidado de las condiciones mínimas. Y él se rehace y dice, yo me rehago por mis propios medios y con ayudas de algunos benefactores, no necesariamente el Estado, lo dice él. Y estoy arrepentido de eso, y esa experiencia me servirá a mí para ponerla en ejecución en este pueblo. No van a robar más, vamos a buscar a los habitantes de la calle, vamos a entregar educación gratuita, vamos a esto, aquello. Y el que lo estaba escuchando se le llenó que el mundo no se resolvía por él y va y lo mata. Y nadie sabe quién es el asesino. El cuento tiene una vigencia enorme, el cuento todavía no está sepultado en términos de realidad. El proceloso devenir dice, lo eterno es el cambio, lo eterno es el devenir. ¿Por qué nos imaginamos la eternidad inamovible o el deseo inmutable?
En ese proceloso devenir también es otra mirada a Colombia. En aquella época, cuando yo escribí el cuento, está el problema de los raspachines. Era un problema que tenían en el sur de Colombia parado, porque ellos estaban protestando, porque no tenían nada que ir a hacer. Los raspachines eran equivalentes a los cogedores de café en el eje cafetero, y eso era una crisis horrible. Y entonces el cuento gira en eso, que son los filósofos que están hablando y todo eso, y están conversando, mientras uno de ellos, es decir, hay historias repetitivas de Estado, Y entonces hay sociedades en que lo eterno no es el cambio, ni la eternidad inamovible, sino la estupidez. Parece ser de esas cosas eternas que nosotros hemos tenido en Colombia, la estupidez. Más adelante van a encontrar donde el mismo libro sugiere y acepta que la única manera de confrontar el cultivo de estas drogas y todo esto es la legalización de eso como necesidad de país. La legalización. Lo tocó Santos, pero en eso se quedó en la mitad del camino Santos y ahora lo vuelven a tocar. Y seguro, como yo lo digo, a finales de este siglo los estados no van a tener otra cosa de financiarse sino de ahí, porque eso no tiene manera de controlar, como controlar el alcohol. Siendo Lobos del Amor, este es un cuento. El ser humano no solo es lobo de los otros, en ocasiones es el peor lobo de sí mismo. Esto está inspirado en el lobo es lobo del hombre. El lobo es lobo del hombre, que es una expresión de Plauto, es una expresión que tiene unos 2000 años prácticamente. El lobo es lobo del hombre. E incluso está trabajado en política. Hay textos de 1500 en política donde dice lobo es lobo del hombre. Donde más se acerca el lobo es lobo del hombre es en política. Porque las políticas son las que administran los países. Lo único que mueve el mundo son las políticas, lo demás es historia. Solamente la política es la que dice cómo se distribuye el dinero, hacia qué lugares se distribuye, cómo va la salud, cómo va la seguridad, cómo va cada uno de esos. Por eso la política es la condición más que necesaria para administrar el mundo. La política es quizás una de las ciencias más espectaculares, no hay otra, no hemos encontrado otra, para administrar el mundo, para administrar los dineros y los recursos del mundo. Ahora que estemos haciéndolo mal en algunos lugares, ni modo. Y entonces, en Lobos del Amor, el lobo es lobo del hombre, parte de esa sentencia de Plauto. Somos lobos entre todos. Y si somos lobos entre todos, ¿esto para dónde va? Y la mayor virtud humana es compartir, aunque no es la más practicada. También es cierto que somos lobos entre nosotros, pero también es cierto que somos muy buenos compartiendo. Y también es cierto que por más que digan, cada vez somos mejores compartiendo. Yo sí estoy convencido que cada vez la sociedad está siendo mejor. Hace 50 años, un auditorio como esto era impensado en la sociedad. Hace 50 años las escuelas donde uno iba, los auditorios, nada, estas cosas eran para encontrar uno en una ciudad grande. Hoy este tipo de cosas son normales. Entonces la sociedad se ha mejorado en algunas condiciones, en condiciones de comodidad, de tranquilidad, pero no ha mejorado suficientemente en las que queremos, en asesinar al otro, en la corrupción, en la envidia, que es el hombre es lobo del hombre, la envidia, porque la envidia es un tema muy profundo. También está inspirado Lobos del Amor, que tiene que ver con todo esto, en una historia que aquella época leí, y es que el emperador chino, sus generales le han ganado unas batallas muy impresionantes. Entonces llama a los dos generales que han sido los grandes y les dice, bueno, yo les voy a dar un premio a ustedes porque sin ustedes esto sería imposible. Pero la condición es que el que me pida una cosa, al siguiente le doy 2. Si usted me pide un castillo, al otro le doy 2. Si usted me pide un reino, al otro le doy 2.
Los generales ya se pusieron así un poco como incómodos. Bueno, para que no lo tengan que decir ahora, se van y vuelven en 3 días. A los 3 días llegan los generales con el ceño horrible. Parece que no le hubiera dicho que les va a dar un premio, no que los va a colgar, ¿no? Y mirándose feo entre los generales. Y claro, el general más antiguo levantó la mano. ¿Ya tomaron la decisión? Dijo, sí, ya. Y el más antiguo tenía derecho a hablar y levantó la mano. Dijo, sí, ¿qué quiere, general? Dijo, quiero que me saque un ojo. A nosotros nos duele mucho que el otro progrese más que yo. Es lo que desde ahí aprendí, desde ese punto chino. Si usted sabe que dándome un beneficio a mí, usted recibe la mitad y yo el doble, es posible que usted no tome esa decisión. Es lo que nos está diciendo. Es posible que usted prefiera no tomarla y que los dos se hundan. Es un asunto que está por revisar y que aquí lo trabaja profundamente, que tiene que ver los lobos del amor. Y como es un amor, que ustedes ya lo conocen, es un amor ahí de una chica que, ¿cómo lo resuelve? Y en el medio está, ¿se acuerdan la canción de Pablo Milanés? La prefiero 1000 veces compartida que dejarla ir. Al final es lo que, con eso es que es cierto. Imagínate que cuento entonces, inicia con Plauto y termina con una canción local, una canción muy conocida de Pablo Milanés. 1000 veces compartida que dejarla ir. Porque los dos se ponen a pelear por ella y ella se les va y ellos dicen, hombre, el asunto hubiese sido más tranquilo, como dice ahí. Ahí entienden que en un buen compartir, 1 más 1 es 3. 1 más 1 es 3. Entonces, como ven, no es solamente una simple historia de amor, no es simple, todas las historias de amor son muy profundas y son muy serias. Pero lo que en el fondo el cuento tiene son 3 elementos fundamentales de la humanidad. De Plauto, el lobo es lobo, el hombre es lobo para el hombre, la historia de los chinos, que prefiero que me saque un ojo, es decir, a mí me saca uno y el otro queda ciego, ¿no? Porque... Y el del cuento de Pablo Milanés, el de la canción de 1000 veces compartida. ¿Quieren agregar algo? Pues me pasó en el... Usted levanta las manos para estirarse. En el momento en que leí el cuento, hice pues como al inicio como una semejanza con el sueño, porque pues Berlín empezó pues muy obsesionada con ella, con la niña, con la autora, ¿cierto? Y luego me remití a la caliente, como viendo a la caliente una serie en donde le digo, bueno, ustedes porque están peleando, yo soy del que me gusta, a mí me puede gustar una mujer, me puede gustar un hombre, y la liberación que quisiéramos que todos los hermanos tuviéramos, no solo en cuestiones banales como el erotismo, sino de tomar decisiones y la espiritualidad. Qué bien que lo trajiste. La única decisión que se tomó ahí, pero qué bien, a diferencia del túnel, era no matarla. Para darle respuesta al túnel era no matarla, porque en el túnel la mata. Él la mata. Y también es una mujer al estilo tal cual, es una mujer al estilo de ella, muy liberada, muy así, yo veré con quién tengo amores, eso es un problema mío. A ver, eso dicho hace 30 años es más revolucionario que dicho hoy. Y en la medida que las sociedades avanzan, cada vez eso es un poco más tranquilo. Hubo una época en la humanidad donde la libertad de encuentro de 2 cuerpos no pasaba nada. Hace 80.000 años, 2 Homo sapiens, eso no había ningún problema. Después, cuando aparece el mundo de la propiedad privada, que más o menos hace 12.000, 13.000 años, cuando la gente empieza a acumular, porque no se puede morir de hambre, entonces empiezan a acumular productos y todo eso, se van dando cuenta que ya no solamente es necesario acumular productos, debo acumular personas, debo tener personas. Y en esa idea de la propiedad privada se va acercando la idea del amor. El matrimonio tiene muy poco tiempo. El matrimonio, como los museos, es una institución bastante jovencita. Es bastante jovencita.
y no es una institución súper exitosa, pero ahí va, al menos le da dinero a los abogados, se tienen hijos, bueno, se justifican muchas cosas, pero ha sido una buena institución, el matrimonio ha sido una buena institución. Pero en el medio de ese aparecen los amores y aparece la idea de que si el otro es infiel hay que asesinarlo, y eso fue una idea muy extendida en la humanidad. En Colombia cada vez un poquito menos, pero tú no juegues con un narcotraficante que hoy te va a desaparecer, o sea, eso no lo dudes. Pero cada vez eso se está flexibilizando más a entender que si ya los dos nos vamos, se resuelve de manera más tranquila, cada vez más, pero no lo suficiente, que es lo que tal vez el cuento quiere mostrar. Los dos tipos quedan peleados, abrazados, casi se dan besos de darse cuenta y decir, porque tuvieron una pelea, ella lo que le da risa a estos dos tipos porque se matan, porque se pelean. El asesinato no es de manera física, sino también en estos momentos es un poco social, Ya. que entonces siempre la persona infiel es señalada o juzgada como mala persona, mal miembro de la sociedad, y otros en cambio que lo aplauden. Claro, es el lugar simbólico del amor, porque es que si realmente tú estás enamorado y eso no se ha negociado, que el otro se vaya a dormir con el otro, le duele a cualquiera. Eso está en todos los lugares. Eso no tiene, si eso no ha sido dialogado, a mí me va a doler toneladas como a cualquiera, no importa que tenga 50 o 15 o 30 años, va a doler, porque tú partes de un principio que se llama la lealtad. En el amor como en la política se parte del principio de la lealtad, no de la justicia, que también en el fondo lo tiene en cuenta. Nosotros pedimos justicia, pero usualmente lo que necesitamos es lealtad. Justicia es para todos la misma condición, distinto de equidad, pero para todos la misma condición. Todos en la cama, todos en el suelo. En cambio yo digo que equidad no, el que quiere dormir en el suelo puede dormir en el suelo, entonces a veces se le da pues una baldosita, el que quiere dormir en cama a cama. Pero en la lealtad no, y nosotros necesitamos lealtad. A mí no me duele que si soy amigo de ella, a mí lo que me duele es que después de yo contarle mis secretos, ella se los diga a ella y yo le haya pedido que no. Y que siendo amigo de ella, a ella le va a doler mucho que el día que yo pueda tomar una decisión para favorecerla a ella, no la favorezca. Y ella dice, ¿y este? ¿Dónde está? Entonces el tema en el amor es la lealtad, porque tú al otro le entregas mucho. Y eso es lo que profundamente te duele. Seguramente en términos de justicia, hasta posiblemente usted también estaba siendo por ahí un poco travieso en términos de justicia, el otro tenía derecho a la travesura. ¿Se entiende? Pero en términos de lealtad no. Y en términos del amor, por eso hoy creo que en eso hay más movilidades, se habla de poliamor, se habla de mil cosas, y donde cada cual va resolviendo eso de distintas maneras. Yo la verdad no conozco la fórmula que yo conozco es que si tú estás enamorado y no quieres que eso acontezca, excepto que lo negocies, que sería parte del proyecto acá. Y bueno, los amores tienen esa condición. En espíritus sulfurosos existen personas que hacen de nuestros sueños un jardín de esperanzas, otras en cambio solo ven errores en nuestros sueños. Y esto tiene que ver con cómo nos posicionamos en el mundo. ¿Nos vamos a dedicar a verle los errores al país o también le vamos a ver las virtudes? ¿Nos vamos a dedicar a verle los errores al estudiante o también las virtudes? Ambos sugeriría la gran literatura. Pero también ustedes conocen que hay un grupo de personas supremamente pesimistas que no les sirve ni el jefe, ni la institución, ni los estudiantes, ni el Estado, no les sirve nada. Y hay otras excesivamente positivas que todo les sirve, parece que todo les llega, ¿no es cierto? Entre uno y otro, usualmente uno prefiere el segundo, porque te genera menos problema, porque siempre te entrega la vida más optimista y todo. Pero el primero es muy necesario. El primero, que sea capaz de asumir una postura crítica frente a las dificultades del momento, que es lo que aquí ocurre. Los espíritus sulfurosos es un tipo que dice, pues vamos a hacer la mediación entre el diablo y el Dios. A ver, este par de tipos que la pasan peleando.
Esto es una bobada. El diablo y Dios peleando es como una gran pendejada, porque el problema entre el diablo y Dios no es un problema de justicia, es un problema de lealtad. Recuerden que Lucifer se pone en rebeldía con Dios y unos ángeles se van con el diablo y otros con Dios, y entonces los leales al diablo los mandan a otro lugar. Además, donde demuestra el cuento que Dios no es tan poderoso porque no fue capaz con el diablo, y si no fue capaz con el diablo, a Dios le falta un nivel de poder. Eso trabaja mucho en filosofía, ¿no? Si Dios no fue capaz con el diablo, no es ningún poderoso. Es guapito el hombre, pero... Y de paciencia no sabe, porque su existencia es una sucesión de iras. Esto parece un poco a la historia colombiana. Parece que Colombia fuera una sucesión de iras, de odios, de venganzas, y que tendremos que resolver. Ya afortunadamente Santos dio un paso enorme con las FARC y nos dimos cuenta que eso era posible, y ahora va a dar el otro paso que falta, con todos los errores que puedan tener las entregas y las conversaciones, con todos los errores. Pero es mejor un error con menos muertos, es mejor cometer errores con menos muertos y no estar acertado con más muertos, con muchos muertos. La paciencia de los dioses es tan engañosa como la felicidad de los humanos. Sí, la felicidad nuestra es muy engañosa, supremamente engañosa. No confundir alegrías con felicidades, ¿no? que son dos instancias distintas. La felicidad, según el Dalai Lama, solo es posibilidad, solo es una posibilidad, dice él. Dalai Lama, que es como el que yo he leído, que tiene eso un poquito más claro, si tú te tranquilizas, que sería como un estado casi cercano al budismo. Pero la felicidad que venden en Occidente es muy pobre. Voy para la costa y la felicidad es cuando llegas a la playa. Pues el Dalai Lama dice que la felicidad no es cuando llegues a la playa, sino el camino. Que es posible que el camino sea más fantástico que la playa, porque si tú todo lo desplazas al final, se te vuelve un fracaso, y nosotros todo lo desplazamos al final. Soy feliz cuando me gradúe, se gradúa. Soy feliz cuando el título de maestría, soy feliz. Y no, resulta que soy feliz cuando me pensione, dicen algunos. La felicidad es una construcción, un estado del espíritu, lo que nos quiere decir acá. Y lo demuestra que Dios y el diablo no son felices. Son los dueños del mundo, de todo el universo, y el universo habido y por haber. No son felices. Par de sinvergüenzas no son felices. No son felices. Es lo que Él quiere mostrarnos. Ni Dios ni el diablo son felices. ¿Pueden creer? Porque Dios siempre está preocupado por el puto diablo. Y pues el diablo siempre está ocupado de hacerle daños al otro, porque él se dio cuenta que el otro es un dictador que todo lo domina a su ámbito y esperanza. Dios es un dictador. La profunda tiniebla del infierno, Orcos del infierno, se avisora cuando Hipólito desaparece. Nunca se sabe más de ese confundido y sulfuroso espíritu. No obstante, tampoco se vuelve a recibir noticias de las otras almas, de los ángeles, del soberbio Lucifer y de Dios el omnipresente. Todos en su eterna irresponsabilidad se disipan en el tenebroso olvido. De paciencia no saben, porque sus existencias son una sucesión de iras. Iras tiene Dios e iras tiene el diablo. Ideales de la caverna. Hay de los poetas que sueñan con ser grandes sin haber conocido la miseria. Y toda hermosa poesía tiene la paciencia inhumana de esperar a su poeta. Es decir, esto es como un destino manifiesto. El poeta, como si yo estuviese diciendo en el cuento, eso es como si fuera una cosa muy religiosa, muy profunda. O como cuando te dicen, al que le van a darle guarda, no es que es por ahí, ¿no es cierto? Al que le va, eso ya está, eso, para ti eso ya no se va a perder, eso está al que le van a darle guarda. Este es de la vida real. Noel Estrada Roldán es un poeta, ella murió, tenía un mal de Parkinson horrible. Noel Estrada Roldán, un poeta acá, y es cierto, mucha historia es cierto. Él se le apareció con un caballo a la novia, se la llevó, se fue a ir a España, no se sabe si estudió en la Complutense de Madrid, pero él contaba mucha historia. Estaba hablar con Noel Estrada Roldán, que era un poeta, era pero súper divertido, vivía en el medio de gallinas, una cosa ahí
una cosa ahí medio. Y es cierto, él se iba a suicidar y es cierto, se le robaron la pistola, como dice el cuento. Y es cierto que se le metieron a la biblioteca y se le robaron los libros. Un poeta de alto vuelo, Noel Estrada Roldán, escribir poemas de amor y soñar con la muerte ha sido la constante indeclinable en la vida de Noel Estrada Roldán. Y esto se ampara para esa época. Yo leí un texto, pero se me va ahora el nombre del autor, si ustedes me ayudan a recordar, un filósofo francés que defiende la muerte, el suicidio. ¿Te vas a suicidar? Suicídate. Es el derecho mínimo que usted tiene a decirle adiós a la vida, ya que usted no tomó decisión de venir. Es la máxima expresión de libertad, suicídese. Algo así como, suicídate para que no te suicides. Algo así. Y así era con Noel Estrada Roldán. Nunca se suicidó. Y le robaron armas que se iba a suicidar, pero nosotros entendemos que eran armas que compraba, pero era para no suicidarse. O sea, las tenía ahí, se las volvían a quitar, hacía parte de su juego. Ese deseo del suicidio era lo que le mantenía tan hábil para la poesía. Bueno, y Marta lo está esperando, viste una bata azul rey y zapatos rojos de correas negras con hebillas doradas. Al verlo brinca de alegría, se cumplen sus sueños reprimidos, el dolor de la espera. Sabe que en otra jornada volverán a trabar conversación sobre la muerte, los demonios, la tragedia y la inutilidad de la vida. Y sin duda, imagina ella, cuando el perfume de Noel le invade el aliento, harían el amor a la sombra de un poema compuesto por su hidalgo Jiglar. Hay de los poetas que viven en la miseria y sueñan con ser grandes. Todo gran poeta tiene la locura de esperar un poema a la orilla de su cama. Él esperaba siempre ese gran poeta. Este también es cierto. Yo soy de Manzanares, Caldas, pero mi bachillerato lo hice en Marquetalia. Y este señor Hincapié es un cura muy famoso allí. Hincapié iba a las zonas de prostíbulo y sacaba a los señores casados con su riago y correa y los sacaba de allá, de los prostíbulos. Se me vaya a comprar el mercado y a llevar lo que ese señor hizo por la educación de ese pueblo. Yo creo que no lo ha hecho nada, un cura. No, que no exista Dios no quiere decir que no existan hombres que a nombre de él hayan hecho cosas importantes. Este tipo hizo por la educación, hizo cosas increíbles que no lo haría ningún alcalde. Y como él representaba a Dios, pues cogía a esos señores a golpes y los sacaba de allá y los mandaba a comprar el mercado. Era un tipo fantástico. La dificultad de las despedidas son los recuerdos que se niegan al olvido. En todo laberinto queda la claridad de que nos confundimos con facilidad. Y son muchos, de él se hablaban muchas cosas, pero tiene que ver con esa vida religiosa. Todo cura en el fondo sueña con ser papa. Como todo escritor en el fondo sueña con ser Nobel, así como todo profesor con el fondo sueña ser alguien reconocido y respetado por sus estudiantes y por su entorno intelectual. Todo el mundo sueña con la grandeza. Hay varias marcas de la humanidad. Todo el mundo quiere ser bello. Está trabajadísimo desde la estética. Todo el mundo quiere ser bonito. Nos alcanza hasta donde nos alcanza, pero nadie quiere ser feo auténticamente, nadie quiere ser. Todos queremos ser bonitos. Todos queremos ser reconocidos, todos queremos ser reconocidos por algún lugar. Y hay otras marcas que van andando y tiene que ver con las profesiones. Todos dentro de las profesiones en algún momento sueñan con ser supremamente reconocidos alrededor de esa profesión. Que lo logren no sabemos, estaba ahí él aquí. Y dice: la muerte no sabe de gloria para sus hombres. Grita la enardecida muchedumbre que no deja de llorar, no quiere acostarse ni sepultar a su gran guía espiritual. No olvidamos aquellas despedidas laberínticas donde lloramos sin llorar, amamos sin amar
y morimos sin morir. Estas últimas paradojas son muy contenidas al interior del documento y es lo que el Padre todo el tiempo está diciendo. ¿Usted realmente sí ama? Le decía a la gente. ¿O usted es de los que ama sin amar? Eso es tremendísimo, ¿no? Es no amar por amar. ¿Usted es de los que ama sin amar? ¿Usted es de los que muere sin morir? Él es uno de los que murieron sin morir, porque se quedaron eternamente en la memoria de sus pueblerinos, como le sucede a un Napoleón que cualquiera lo menciona sin conocerlo. Hay gente que muere sin morir. Jesús es un tipo que muere sin morir. María Teresa de Calcuta. Es lo que quiere decir el texto. Hay gente que muere sin morir. Quedan finalmente en la memoria de la humanidad. El ajedrecista infernal. Este está basado en unos textos que se llaman los cuentos del Conde Lucanor, por Alfonso X el Sabio. Y el ajedrecista infernal, dice, entre la ciencia y su ritualidad se desprende la vulgaridad. Las gentes se apresuran por llegar a la meta, luego se recuerdan de haber disfrutado más del camino. Lo dijimos hace rato, ¿no es cierto? Eso de disfrutar, de apresurar por llegar a la meta, luego se acuerdan de haber disfrutado más el camino. Me recuerda, y seguramente a ustedes les recuerda muchas historias de la humanidad. Muchas historias de la humanidad. La guerra entre blancas y negras, entre lo bueno y lo malo, entre luces y oscuridad, se visualiza en el juego ciencia. ¿Es ciencia revivir estas bajezas? Pregunto yo. A ver, y el mismo cuento en algún lugar lo dice. ¿Y por qué tienen que seguir poniendo los peones al frente? El ajedrez no viene utilizando las mismas lógicas de los poderes. ¿Por qué tienen que ser peones? Porque son pobres, porque son miserables. Por eso es muy fácil hacer la guerra en Colombia. Y si invertimos la lógica, y si ponemos al frente a Zelensky y a Putin, después de que se maten ese par de pendejos, pues yo decido si me voy a luchar por Rusia o por Ucrania o sigo en mis festividades. Las guerras se solucionarán muy rápido, digo yo, en el ajedrez, y ponemos al frente la dama, y cuando se coman la dama y el rey, todo eso, yo como peón decido si salgo a pelear o me hago el pendejo. Pero no es el único juego. Él lo que está poniendo en entredicho es la forma como organizamos la realidad y la forma como están organizados los juegos, que los juegos están hechos para siempre poner al frente al pobre. Y nosotros somos pobres. Nosotros somos muy pobres, yo el primero. ¿Cuál es el concepto de pobreza que se tiene? Si tú dejas de ganar el salario que hoy tiene, ¿puedes seguir manteniendo el mismo nivel de vida? Pues si la respuesta es no, usted es muy pobre. Si la respuesta es que usted puede perder el apartamento, sus hijos no pueden ir allí, el carro lo tiene que entregar, usted es muy pobre, yo el primero. Si a mí la universidad me deja de pagar este salario, no sé si me alcanza para estos zapatos. No, tengo duda. No sé si pueda vivir 20 años más de las ganancias. Evidentemente no. Entonces soy pobre. Y si nosotros somos pobres, ¿por qué nos comemos el cuento entonces que al frente tienen que ir los pobres? Es en el fondo lo que viene moviendo el socialismo en el mundo. ¿Por qué vamos a seguir haciendo guerra? Lo único es que ¿valdrá la pena seguirnos matando entre pobres? ¿Es eso importante? Profesor o Miguel, yo creo. Aunque la palabra profesor es muy bonita. Muchas gracias primero que todo por la charla, toda muy interesante. Natalie. Sí, todavía estaba allí, me estaban mencionando, sí. No, con respecto pues como a esta parte que está mencionando sobre la pobreza y sobre como la posición que tenemos nosotros en el mundo, ¿cierto? Me gustaría mencionar que precisamente los profesores, los que trabajamos como que en la parte pues, de educación, deberíamos enfatizar mucho en eso, en qué clase social es la que nosotros
o en qué clase social estamos nosotros, de cuál hacemos parte. Y precisamente la educación forma el cambio que queremos. Entonces, no sé, me hizo como inspirar en esa parte para decir eso. Muchas gracias. Tendríamos que entrar a problematizar ese concepto de la calidad de vida, a qué nos estamos refiriendo con eso y a dónde nos está llevando eso de pensarnos un estilo de vida, ¿cierto? ¿Soy bueno cargando el micrófono o no? ¿Qué gusta? No, sí. Que digan que me reconozcan no porque hablamos de una literatura, sino porque sé llevar el micrófono hasta el lugar que corresponde. No, muchas gracias. Un texto que publiqué en el año pasado, 2021, se llama Aporobiografías. Ese es ensayístico. Y es porque desde Adela Cortina aprendimos que somos aporofobos. Nosotros no odiamos al migrante, sino al pobre. Si el migrante se llama Cristiano Ronaldo o Messi, le abrimos toda la ciudad. Pero como vienen unos negritos pobres del África o de no sé dónde, no los queremos. Entonces Adela Cortina nos enseñó que nosotros no es que seamos xenófobos, que odiemos al migrante, odiamos al pobre, de donde venga, sea del exterior o del interior. Y hacer muy bacana la vida. Entonces la Aporobiografía dice: escribamos nuestras biografías de la pobreza, dignifiquemos la pobreza, démosle lugar a la pobreza, dejemos de creernos ricos los profesores en una serie y seamos muy tranquilos con la pobreza y escribamos todas nuestras pobrezas, no solo económicas, sino intelectuales, políticas, amoriles, claro. Y ahí está, dentro de los enlaces que les llegó, ahí lo pueden encontrar. Si algún día están de borracho, lo pueden mirar, Aporobiografía. Si algún día están de borracho, lo pueden mirar. Y es eso, chica, es eso. Porque desde los estoicos aprender no quiere decir que lo pongas en ejecución. He entendido desde los estoicos, pero tú puedes entender y no ponerlas en ejecución, toneladas de cosas. Que el desear menos y el desear menos bienes te hace más feliz en la vida. Y eso lo trata también los budistas. Pero la sociedad occidentales en el siglo XX y XXI es la felicidad es tener y tener más cosas. Por eso tener casa, tener carro, y cuando los tienes te das cuenta que no eres feliz. Que tienes comodidades, pero que la felicidad no es tener, dicen los estoicos. La felicidad es un estado de ánimo en el cual es no tener. ¿Recuerdan el presidente Mujica? El viejito de Uruguay. Vayan y vean las entrevistas, que tiene casi nada y entrega todo lo que se gana porque él dice que no necesita, que él como presidente no necesita esas cosas. Es muy difícil, son mentes superiores para llegar allá. Aporobiografía dice que si no somos mentes superiores, pero no somos capaces de poner en ejecución, que al menos escribamos nuestras pobrezas y dejemos de odiar a los pobres, porque nosotros somos tan pobres como ellos. Dejemos de odiarnos, dejemos de inventarnos. Solo si se llama un profesor de no sé dónde, pero un profesor colombiano, de la Nacional o de no sé qué, esos no son millonarios, son unos tipos ahí que se ganan un salario bien pago, que además lo pueden merecer, claro que sí, pero eso no los hace más ricos, los hace personas con una condición social para vivir tranquilos. Y quizá también mencionar un poco el tema de que la educación no es solamente en términos de valores monetarios. Últimamente se está pensando que la educación solamente es para el trabajo. Entonces quisiera pensar... Claro, ese es el empobrecimiento de la educación, el empobrecimiento de los saberes y todo es para el trabajo, porque no sabemos vivir si no es trabajando, eso hace parte de toda una oferta mundial. Qué bueno que la mitad de la sociedad no aprendiera a no trabajar, esto es una herejía, pero eso no. Los que quieren trabajar los deja trabajar y nosotros somos capaces de mantener un poco de gente. En un mundo feliz de Aldous Huxley dice eso. El problema del mundo feliz de ellos es que no saben qué hacer con el tiempo libre de los otros. Porque ya el problema no es que estés pensionado, el problema es que no sabes qué hacer con el tiempo libre y te sientes miserable y te sientes inútil en la sociedad. Y todas esas cosas, no solo trabajar, pensar si vamos a seguir formando para el trabajo, sino a los que dejan de trabajar, ¿qué les vamos a enseñar para que no se esclavicen,
cuando se pensionan para seguir trabajando, para seguir pensando que el mundo, que si no hacen algo aparentemente en términos funcionales no son importantes. Hoy yo llevo desde el 2006 en una tesis de maestría que hice, que se llama Visión de filósofos y literatos sobre el devenir de la universidad, una tesis de maestría en aquella época. La pregunta era, ¿y qué vamos a hacer con el tiempo libre? ¿No será que la educación ya es tiempo que nos enseñe a vivir el tiempo libre? El tiempo libre no es ir a los supermercados, el tiempo libre no es ir a los centros comerciales, el tiempo libre es otra cosa muy distinta, no como ahora, que uno miserabiliza el sábado y el domingo y el festivo para ir a un miserable supermercado o centro comercial, cosas que además se puede perder uno todo el día allá haciendo. Bueno. Claro, las falacias de la educación. Claro. Señora. Bueno, complementando lo que decía la profe, pues precisamente en ese momento estoy como en la ambivalencia de eso que tú hablas, porque el sistema nos ha enseñado a pensar, a actuar y nos tiene ya como un ciclo de vida, ¿cierto? En el que nos determina en qué etapa de la vida está correcto hacer ciertas cosas. Entonces, a veces escucha uno de personas, digamos, mayores, que la generación que viene detrás de nosotros son muy débiles. Yo considero que son sensibles, pero entonces, con ese sistema y con lo que tú hablas, ¿qué piensas que esta nueva generación, de la generación que viene, que en ese momento, digamos, está educando, qué va a pasar con esa generación? ¿Va a romper el sistema? ¿O qué crees que va a pasar con esa generación sensible y más consciente que hay ahora? Son mejores, los jóvenes de hoy son mejores que nosotros, yo estoy absolutamente seguro que son mejores que nosotros. Tienen unos conceptos mejores en términos de cómo vivir. Y seguramente algunos de ellos van a romper el sistema, pero otros de ellos van a caer dentro del sistema. Es decir, el modelo tiene la capacidad de meter dentro del modelo lo que necesita y dejar por fuera aquello. Pero yo tengo muchas esperanzas con los jóvenes, son muy inquietos, son más leídos que nosotros, tienen preguntas más serias que las que yo hacía cuando estudiaba, pero también tienen más preocupaciones que nosotros. Yo lo voy a decir que cuando yo tenía 14 o 15 años, mis 14 o 15 años eran unas preocupaciones muy tranquilas. Hoy estos chicos tienen una preocupación universal. Para mí la preocupación era si podía salir y no llovía ese día, si los tenis me los podían comprar o no podían comprar. Y hoy estos chicos tienen unas preocupaciones más universales. Eso es lo que me tiene un poco dubitativo, si es que a toda la humanidad lo queremos hacer como ese gran atlas cargando el mundo sobre las espaldas. No sé si ahí puede haber un problema, y esa sensibilidad que viene despertada en ellos, los que llaman los chicos de cristal, de no sé qué, bueno, que son formas de nominar a la humanidad que yo no les creo tanto. Esas son nominaciones a las cuales uno se acerca, pero en el fondo hay otras cosas. Pero tengo muchas esperanzas en ellos, porque cada vez los veo menos violentos, los veo más abiertos a lo que nosotros en algún momento no lo fuimos. Analizando un poco el ejercicio que se hace ahora acerca de los generales, pensaba yo, ¿qué tal esa pregunta se le termina a los jóvenes de hoy en día? Si a ti te damos algo, al otro le daríamos el doble. A los jóvenes hoy en día, ¿cómo actuarán frente a eso? Le voy a responder, casi que en un 95% van a decir que para ellos todo, porque hoy el lenguaje de la educación es: cumpla sus sueños, usted el primero, usted el mejor, usted primero yo, segundo yo, tercero yo. Es decir, hoy hay una construcción del egoísmo muy profundo. Hoy es la sociedad narcisa en el 100%. Si digo que tengo mucha esperanza en los jóvenes, no desconozco que hoy el narcisismo es la prenda de formación de la humanidad. Usted sea feliz, usted tenga mucho, lo mejor para usted, no sé qué. Eso hay que cuidarlo, porque la necesidad hoy es de la construcción comunal de la sociedad, construirnos comunalmente. Y para construirnos comunalmente hay que resolver muchos narcisismos con los cuales hoy nos están vendiendo,
que usted tiene que cumplir los sueños, y si cada uno de nosotros cumplimos los sueños, madre mía, ¿dónde nos hacemos? Porque todos tenemos unos sueños de tenencias, de acumulativos. Los sueños hoy todos son acumulativos. Hoy cumplir todos los sueños es muy peligroso, de acuerdo a lo que se escucha por ahí. ¿Va a decir algo más? Sí, no, y ahora ya haría como la pregunta realmente acerca de la pobreza. Entonces, ¿a qué pobreza realmente vamos a tener que enfrentarnos a futuro? Yo estoy de acuerdo con el decrecimiento que está hablando la ministra, absolutamente de acuerdo. Si nosotros no empezamos a decrecer, el planeta Tierra no tiene por dónde ir. Esto hay que decrecerlo. Nosotros tenemos que formarnos para tener menos y estar más tranquilos. Eso yo creo que van a ser los doctorados del futuro. ¿Cómo enseñarte a que tengas menos y vivas mejor? Es que tener más no es vivir mejor. Eso es una venta. Si no, James sería el hombre más feliz del mundo. Hoy cada rato llora porque no hace un gol, porque lo critican, porque todo eso. Si no, James le daría risa a todo lo que digan de él, y no es cierto. Llora mucho cuando no lo ponen a patear un balón y tiene con qué comprarse no sé cuántos Pereiras, no sé cuántas casas. Entonces no es tener la felicidad. No es Steve Jobs, toneladas de gente. Entonces, tal vez las ciencias del futuro es enseñarnos a tener menos. Si las ciencias del presente y del pasado fue compre casa, las ciencias del futuro van a ser, ¿usted quiere vivir en la tierra? ¿Usted está contento? Sí. Entonces, ¿cómo te parece que vas a tener que volver a montar el caballo, ir a pie, las noches van a ser más largas, ir a Santa Rosa no va a ser todos los días porque se demora más, vas a tener otro tipo de relación con el mundo? ¿Es posible? Claro. Es como me lo cuenten. Entonces la idea de crecimiento no es una idea menor, es una idea muy profunda y por eso peligrosa, por eso duele tanto, porque nadie se imagina teniendo menos de lo que tiene. Pero si a usted le dice que va a ser menos amargado y va a sufrir menos, cargando menos cosas encima, lo van a ver, y ustedes van a ver una serie de videos de hombres y mujeres multimillonarios que hoy están viviendo por allá en unas casitas no sé dónde, y dicen que son 5 veces más felices que cuando tenían todos sus bienes, y los invito a que los busquen, que están cultivando sus coles, sus tomates, y dice, cuando antes tenía bajo mi poder 2.000 o 3.000 personas y no sé cuántas amantes, decían ellos y ellas, y no sé cuántos pretendientes, éramos eternamente desesperados, y hay cientos. Yo me he encontrado en Chile familias viviendo en unas condiciones después de decir que tenían casa y todo eso en Estados Unidos, y dicen ahora no lo cambiamos por nada. Es posible que la idea del decrecimiento no sea una idea menor, pero que hoy tiene muy poquita, ¿cómo se llama? Muy poquitos seguidores. Y también mencionando un poco a lo que te referías, es que la vida va muy acelerada y estamos en un ritmo pues como pulsante demasiado rápido, y eso es a lo que nos han enseñado, a que tenemos que estar súper ocupados, que tenemos que hacer 1000 actividades, que tenemos que ganar mucho dinero, o sea, hacer 1000 cosas. Realmente nos han enseñado poco a descansar, a pasar tiempo de ocio, a quizás no comprar tanto y más bien pintar más, o sembrar un jardín, o compartir tiempo de calidad con nuestra familia, conversar, o sea, hacer actividades más pausadas que nos permitan tener una calidad de vida más tranquila. Y yo siento un poco que si le podemos enseñar también eso a nuestros estudiantes, a descansar, a respirar, a tener un ritmo de vida menos acelerado, pues también nos va a permitir, pues, no sé, mejorar nuestra calidad de vida. Tengo un libro que se llama Tiempos intoxicados en sociedades agendadas, sospechar un poco de los tiempos educativos. Y parte de la condensación es que, bueno, tenemos varios tiempos, ¿no? Está el tiempo cronológico, está el Aion y el Kairos, de eso pues no voy a hablar ahora, pero está ahí, tiempos intoxicados en sociedades agendadas. Y parte de un elemento sencillo, cuando tú vas trotando y te acuerdas de algo donde quedaron las llaves, ¿qué tienes que hacer? Pero antes, para hacer memoria donde le quedaron las llaves. Solo cuando se para y se va despacio se puede pensar con tranquilidad. Es el lema de que el que piensa pierde, es el lema que necesita el poder.
piense para que pierda. Claro, usted no necesita pensar, sino actuar como loco, a altísimas velocidades, y a las altísimas velocidades se genera mucha riqueza. Es ir un poco más despacio. Y eso lo aprendí de Milán Kundera. Milán Kundera tiene una novela y justo trata de eso. Se encuentran los dos viejos y dice, ¿y ahora qué? Pues vamos despacio. Y solo en la lentitud. El libro se llama La lentitud de Milán Kundera. Solo en la lentitud, en la tranquilidad. ¿Sí? Yo propongo que hagamos olimpiadas de viejos. O sea, yo debo entrar ahí ya. Pero, por ejemplo, los míos, los de 50, 60, que hagamos olimpiadas, los de 80, de bacanísimos, 100 metros de 80, 100 metros de unos viejitos de 80 años, con un médico atrás. Se desmayó la viejita, se desmayó el viejito. ¿Qué hace la medalla pero al médico? Que disfrutemos más la vejez, y eso tiene que ver con correr menos. Y estos chicos y todo el mundo en una sociedad desesperada por correr es una sociedad altamente infeliz. Correr más no te hace más feliz. Y hoy todos los deportes, el ciclismo era un deporte más tranquilo, hoy van a unas velocidades, el fútbol, velocidades incontrolables. Y ahora que estaba viendo el tenis, dicen los de ahora, los Federer, los Nadal, que no son capaces, que porque ahora los jóvenes están yendo a unas velocidades increíbles. Se está privilegiando la velocidad, y se privilegia la velocidad por el sentido de la vista. Creo que ahí hay un asunto muy profundo por seguir avanzando. Al menos el ajedrez nos ayuda a ir un poco más despacio. Es cierto, dice el profesor, con voz espesa, la costumbre triunfa cada vez más. Lo lento, lo tengo claro. Docendo docemur, o sea, enseñando aprendemos. Al fin y al cabo, con profusa facilidad las bobadas se vuelven colectivas. No había nada que hacer, era el colmo. Así fue, agitando sus recuerdos, recalca el pedagogo ante sus alumnos, que por décadas se difundió tan fundamentalismo precepto, y remedando las grandes majaderías de la humanidad, que no han sido pocas y jamás dejarán de haberlas, no se permitió a los caballos deambular por sitios concurridos, ni siquiera a los peones de las fincas y haciendas, para no traer a la memoria de los hombres de ese principado el juego del ajedrez. En toda prohibición radical se revive cierta... Ya estarían ahí. Prohibieron el ajedrez porque era revolucionario, por todo eso. Y todo aquello a que el poder le hace efecto, lo prohíbe. Y bueno, ya estarían ahí. Y este es ejemplos para el conde Aimolog. ¿Quién es ese conde? ¿Alguien ha escuchado ese conde? ¿No? Muy bien. Entonces, esos son ejemplos para el conde, o sea, para los que lideran Colombia. Y ahí está. Los dictadores solo escuchan las voces del propio Narciso que los habita. Por así decirlo, casi todos tenemos un pequeño dictador guardado, por tanto, un Narciso que nos habla al oído. Y el texto está diciendo que al dictador no solo lo van a meter a la cárcel, sino que lo van a quemar, por quererse quedar en el poder. Ahí pueden ver la vida de Uribe como anda de venida menos, y que a este señor que está ahora en la presidencia no se le ocurra otros 4 años más, porque les acontece lo mismo, la eternidad en el poder, la soledad del poder. Y ese era en esa época, rememorando, eso es lo que le tiene que pasar a un tipo que dura 20 años en el poder. Como usted de conde quiera quedarse muchos años en el poder, lo van a quemar un palacio y todo. Lo van a quemar un palacio y todo. Pero no es él, muchísimos otros, los dictadores del mundo. Ahora que utopías de escritores, un escritor que soñaba con ser premio Nobel, le hacen una jugada, le hacen un chiste y ese chiste termina en lo que termina. Y este es la vida de un investigador, de un profesor cualquiera, y pues sueña todo esto. Cuando nos dicten el destino, variemos los caminos para cambiarlo. Y la esperanza es eso, dubitativa, cariñosa, nerviosa, amorosa, coja, farandulera, loca,
revitalizante, discontinua, tentadora, desesperanzada, líquida, titubeante y pordiosera. En todo caso, que no se pierda la esperanza en la humanidad. Y las lágrimas mienten como la risa. Las lágrimas mienten, no todo lo que las lágrimas dicen. Bueno, y este es un profesor, bueno, un chico vago, que le da por investigar cualquier cantidad de cosas. Y las lágrimas mienten como la risa, pero Emmanuel miente poco, ríe mucho y llora casi nunca. Duda si seguir purgando la culpa infinita de la vida o jugarse la vida en cuerpos lujuriosos. No se ha suicidado, y él también soñaba con suicidarse, no se ha suicidado, dicen varios, en franca rebeldía contra sus principios, porque sueña con perfeccionar sus investigaciones y promover la veneración de los criminales, en pos de darle luces a la desnaturalizada humanidad de encontrar su rumbo cuanto antes, la inexcusable e inaceptable aniquilación de la especie. Es un loco que dice que hay que suicidarse, que hay que matar a toda la humanidad, que esto no tiene sentido, y bueno, ustedes se dan cuenta de lo que ocurre en el camino. Bueno, básicamente era lo que quería contarles de un texto que se va fundando desde los 90 y lo publicamos en el 2004. Y en el fondo es como una historia de Colombia, en el fondo es como una historia propia, en el fondo es como si nosotros nos pudiéramos ver ahí, y en el fondo es como si esto no lo hubiésemos solucionado, en el fondo es como si esto siguiera transitando. Los grandes problemas de la humanidad, por suerte, se siguen manteniendo para permitirnos escribir, hacer literatura, hacer aula, ser profesores, hacer cine, hacer humor y seguir viviendo. Y el libro todo el tiempo está defendiendo el humor, que por jodida que esté la vida siempre debe aparecer un chiste en el camino, que por fregada que estén las condiciones siempre debe aparecer en el camino esa posibilidad entre nosotros. Bueno, díganme algo que quieren más preguntar. Yo tengo una pregunta, y qué pena devolverme con el tema de la pobreza, pero sí me dejó inquieto. Primero, saber cuál es el significado de pobreza para usted, y sobre lo que habló también me dejó. El significado de pobreza. Sí. Otro cuestionamiento sobre pobre es el que no tiene, pues el que se olvida de quién es. Para mí la pobreza hoy es por lo que estamos transitando en la humanidad, el exceso de deseo de acumular bienes. Hoy estamos en la sociedad más pobre que conocemos, porque si su único fin es acumular bienes, es una humanidad muy pobre, y es la humanidad por la que estamos transitando. La Tierra no tiene manera de satisfacer los deseos acumulativos que todos tenemos. Entonces la humanidad hoy está muy pobre. La gran pobreza de la humanidad hoy es la venta de tener y tener, casa, carro, beca, pasajes y todo lo que tú quieras. Entonces esa es la gran pobreza. Y tiene que ver con una pobreza que yo creo que en eso coincidimos todos, que el asunto no es tener poquito dinero o tener poquitos bienes, sino la pobreza intelectual. Tiene que ver cómo estamos interrogando al poder, cómo estamos interrogando los lenguajes que nos venden los poderes. Ahí tiene que ver la pobreza, porque cada que tú te preguntes, pones en duda. Levánteme la mano aquí algún musulmán. Levánteme la mano aquí de alguna de las religiones hindúes. Colombia es un país muy pobre porque solo tiene religión católica, y eso es supremamente delicado. Son sistemas monopensantes que no te abren. Tú vas nada más a Brasil, y en la cuadra de Brasilia encuentras iglesia católica, iglesia cristiana, iglesia musulmana, iglesia de no sé quién, de un tipo de, yo no sé de dónde, del Japón, que creó una iglesia. Y hay libertad. Cuando hay libertad religiosa, los pueblos son otro orden. Cuando no hay libertad religiosa, en general los pueblos son muy violentos. Como violentos son los musulmanes cuando tú los tocas. Los monocultivos, como los monopensares, son radicales y peligrosos. Por eso el monocultivo del café, del aguacate, es tan dañino como cualquier otro monocultivo. Y un monocultivo del pensar, creer que solamente las cosas se solucionan
bajo una versión religiosa, jurídica, científica, educativa o política, es muy peligroso. Por eso los mesías son muy peligrosos, porque son monopensadores. Uribe fue un mesías, y que este loco que hay ahora no se crea un mesías porque son monopensadores, monotemáticos y monoorganizadores de la realidad. El mundo no es una monoidea, el mundo es ideas plurales. Entonces nos empobrecemos cuando entramos a los monocultivos intelectuales, monocultivos lingüísticos, monocultivos científicos, religiosos, estructurales. Y los países monocultivos son muy pobres, por eso los imperios son imperios. Los imperios son enormes porque al interior de ellos hay muchas posibilidades políticas, religiosas, económicas, culturales, políticas. Y eso ha hecho de Colombia un país muy pobre, el monocultivo. Colombia es un país monocultivo. Y la única manera que nos damos cuenta de eso es sentenciándolo. Cuando tú preguntas tu religión, cuando tú preguntas la política, la gente tranquilamente los encuentra entre liberales y conservadores o sus variantes. Esto o aquello. Y la vida no es esto y aquello, la vida es esto y aquello. Y a nosotros nos enseñan o blanco o negro, no, la vida es blanco y negro y grises y verdes, la vida no es esto o aquello, la vida es todo eso. Y eso tiene que ver con el monocultivo de la pobreza lingüística, cuando dicen esto o aquello, sí, esto y aquello, como dice el cuento, el crimen también enseña, el crimen enseña toneladas, el crimen también tiene escuelas, el crimen también tiene profesores. O si no, léanse a Galeano en Los Diablos del Diablo y dice, ¿qué sería un mundo sin profesores? Y muestra cómo hay una academia de profesores enseñando a robar, a atracar, a extorsionar y todo eso. La educación no solo está para contar las historias que queremos contar, existe la otra educación y no la podríamos desconocer. Bueno, es lo que quiero decirte, la pobreza, pero en general para mí la pobreza lingüística. Para mí hay tres pobrezas fundamentales. La vivencia del tiempo, cómo todo lo reducimos al tiempo cronológico de las altísimas velocidades y nos olvidó el ayudan y el kairos, eso está en Tiempos Intoxicados, un libro que está ahí. El otro, la pobreza lingüística. Cuando a ti te empobrece lingüísticamente no puedes pensar más allá. Si a mí me empobrece lingüísticamente Uribe, no puedo pensar más allá. Si me empobrece lingüísticamente Petro, no puedo pensar más allá. Yo no me puedo dejar empobrecer lingüísticamente de ningún poder político, de ningún poder religioso, de ningún poder económico, de ningún poder jurídico. Cada que yo me limite lingüísticamente frente a un poder, estoy siendo pobre. Y si estoy siendo pobre, no tengo tecnologías lingüísticas para accionar la realidad. Es eso. La realidad son mi apertura son los lenguajes que yo tengo. Y un problema o una actividad solo es posible hasta que tú la lleves en la mente y le des lugar lingüístico y digas sí. Y en ese momento que usted dice sí, se desbloqueó el problema. Cualquiera que tú quieras denominar, cualquiera. Solo sí cuando usted le da espacio. ¿Te ibas a preguntarme algo? ¿Por qué está brava? No, para nada. No, precisamente pues como hacer énfasis en esto de que el discurso humanista tiende mucho a que se interprete como que es una invitación hacia la pobreza. Me refiero a que, por ejemplo, decir que un estudiante va a estudiar literatura, o que va a estudiar filosofía, o que va a estudiar algo que tenga que ver con las humanidades, se tiende a pensar que va a caer en la extrema pobreza, ¿cierto? Entonces, como diferenciar, Miguel, no sé si nos puedes ayudar un poquito en eso, en que no es precisamente que el discurso humanizado tienda a la miseria del ser humano. Sí. Ahora es que en términos generales los poetas, los escritores, los pintores son muy dignos, pero uno va a sus casas y sus casas no son los palacios que nos ofrecen en otros lugares, no son. Pero uno habla con ellos y ellas y ellos se sienten casi más felices que Shakira y que, bueno, no voy a colocar Shakira para que no es el momento, pero que otros grandes hombres y mujeres de la humanidad llenos de dinero. Y ya nos dimos cuenta a propósito de Shakira
que le alcanza el dinero para comprarse lo que quiera, pero que el problema de amor es amor para el pobre y para el rico y que lo siente tan duro como cualquier otro. Pero tiene que ver con eso. Por eso las filosofías, yo estudié filosofía y literatura y a mí todos me advirtieron que iba a morir pobre. Y es, bueno, si es en términos económicos seguramente sí, pero en términos de ideas no sé, seguramente tenemos otro tipo de posibilidades lingüísticas. Y por eso cada vez se enseña menos. Pero también hay que tener profesiones que no hagan nada. Y los que no hacen nada son los filósofos y los literatos. No hacemos nada, palabritas, nada. Si quieren que les haga una silla, no soy capaz, que lo siento, no puedo hacer una baldosa, no puedo hacer un carro, lo siento. Pero hay gente que lo quiere hacer. Entonces dejemos a los que quieren hacer carros, casas, celulares, ropa, que lo hagan. Y hay otros, lo que sería el ocio creativo que nosotros denominamos que es donde están las artes. Tú haces una pintura y eso qué. Pues tú lo leerás y lo interpretarás, te leerás ahí o no. ¿Ibas a decir algo? Sobre la facultad del lenguaje, que el lenguaje es biopsicosocial y es el que maneja el mundo, donde aprendamos que el lenguaje realmente es quien nos da la facultad como seres humanos, esto empieza a cambiar. Sí, no, y aquí gracias, y aquí lo sabemos todos, que el lenguaje es la casa del ser de Heidegger, que sin lenguaje nada es posible, que somos los únicos portadores de lenguajes, y que en la medida que tengamos lenguajes para resolver problemas, los resolvemos. Todos los problemas son asuntos lingüísticos, todos. Mire la guerra de Ucrania y no se va a resolver por las armas, sino con asuntos lingüísticos, cuando se sienten a hablar. El problema de Colombia no se resuelve con las armas, se resuelve con discursos lingüísticos. Todos los problemas, los grandes problemas psicológicos se resuelven con discursos lingüísticos. Hay otros problemas que evidentemente se resuelven con artefactos. A mí se me cae una pierna, pues me ponen una pierna y eso para eso unos grandes pensadores y pensadoras que hicieron prótesis, pero van a necesitar el recurso lingüístico para que yo acepte esa pierna y acepte esa disminución físicamente. Y se va a necesitar un recurso lingüístico. No solo para que acepte la pierna, sino para que acepte mil otras cosas, para que el entorno me acepte. Todo eso es construcción. Y para hacer la pierna metálica se requirió una construcción lingüística que dijera vamos a hacer una pierna que reemplace esa pierna. Es decir, uno de mis libros dice, dame una palabra para mover el mundo, no una palanca. Dame una palabra para nombrar la palanca que necesito para mover el mundo. No es dame una palanca, dame una palabra. Dame la palabra, dame la abracadabra para mover el mundo. Y quienes más somos dueños de los lenguajes somos los profesores y enseguidita los políticos. Políticos no hacen nada. Ni puentes, ni nada. ¿Cuántas puentes habrá hecho los políticos que ustedes conocen? Ni uno, no hacen nada. Jesús, ¿qué hizo, por favor, para Vago y Jesús? Dígame una cosa que haya hecho Jesús, algo ni siquiera pues como para mostrarlo y venderlo en el precio de la historia. Hablar así al tipo. Bueno, convirtió el agua en vino. Discúlpenme, eso es una putería. Convirtió el agua en vino, eso ya me parece una genialidad. Me hizo acordar de un chiste. El profesor de química dice que es imposible convertir el agua en vino, dice el estudiante. Y la profesora de religión dijo que el agua se convertía en vino. Papá, necesito pasar el año. O sea, a la de química debo decirle que el agua no se puede convertir en vino. Y al de religión debo decirle que el agua se puede convertir en vino. Entonces debo empezar mintiendo desde la academia, debo empezar mintiendo si quiero pasar el año, como por poner un ejemplo. ¿O no? Y yo no tengo nada contra la mentira. Yo tengo un canal que se llama Mago de la Alhambra. ¿Ustedes accedieron a él? Entren al canal que se llama Mago de la Alhambra, Alhambra con H intermedia, y ahí están todas estas contradicciones trabajadas. Hay una serie de videos de profesores del mundo hablando cosas supremamente importantes en torno a la educación. Mago de la Alhambra, Alhambra con H intermedia.
Ahí lo encuentran. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con el homo mendax, el hombre que miente. Para mostrar que la mentira ha sido casi más importante para la humanidad que la verdad. Y que cuántas veces al día nos metemos mentiras, solo cada uno de nosotros tiene respuestas. Pero que mentimos de manera constante lo hacemos. Incluso cuando vemos al otro le digo, hola, ¿cómo amaneciste? Bonita o bonito, y no está ni bonita ni bonito, pero es mejor decirle eso que decirle lo contrario, ya empezaste a mentir. ¿Cómo estás? Me encanta verte, pero en el fondo no lo quieres ver ni siquiera en pintura. Y uno dice bien, y uno dice, no, mire, jodido como ninguno, no he conseguido para pagar los servicios públicos, me llegó la factura más alta, esa es la verdad, tú no estás bien, estás con un problema económico, se me pinchó el carro y no sé qué, pero ¿cómo está bien? Y la mentira ha sido la condición fundante de la humanidad. ¿Cuántas mentiras se cuenta uno a diario? Uno mismo se las tiene que contar. Uno comete un error con el jefe o comete un error laboral y uno mismo se miente diciendo que estuvo acertado. Y hasta el final uno se miente diciendo que estuvo acertado. Y no es capaz de reconocer que realmente no debió haberlo dicho, que fue un error, que fue una ligereza y se le dificulta. El homo mendax, ¿o qué es el Quijote? Es una pintura mía. Homo mendax, el Quijote no ha existido, pero la gente pinta el Quijote, escribe el Quijote, hacen películas sobre el Quijote, hacen seminarios sobre el Quijote. No existió. Existe la Barbie, y hay mujeres que quieren ser como la Barbie. Existe el Ken, y hay hombres que quieren ser como Ken. Existe Superboy, existe Aquaman, existe Batman. Y la gente va al cine y gasta los millones que sea por verse a Batman y por comprar vestuarios de Batman. ¿Y eso qué? Existe el unicornio. A mí un unicornio, dice la otra. ¿Existe? No existe. No existe. Todavía no lo hemos encontrado. Los duendes, no sé, ¿existen estas cosas? No sé. Pero nos metemos esa mentira y la relatamos. Y tranquilamente usted puede decir que el profesor hoy pintó un Quijote. Lamento decirles que el Quijote no existe, es solo una construcción lingüística. Y nos mentimos de tal manera que creemos que el Quijote existe. Y luchamos por los ideales del Quijote. Y por otros tantísimos ideales de figuras que no existen. Los Simpson. Y así de manera. Nos mentimos demasiado. El homo mendax, el hombre que miente para sobrevivir. Y esas son mentiras de supervivencia, no me digan nosotros las de destruir. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos y por estar aquí. Bueno, pues nos regalamos un aplauso.